Bueno, el anarquismo planteaba que no era necesario la creación de un partido político de los obreros, ni tampoco lograr el poder para alcanzar su fin último, que era la abolición del Estado y la creación de una sociedad libre, sin opresores ni oprimidos. Hay una frase que define al anarquismo que es: sin Dios, sin patria y sin amo. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Recuerden para la semana que viene traer los temas para sus trabajos de tesis. Nos vemos. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, decime. Tengo ganas de tomar el anarquismo como tema para mi tesis. Está bien, está bueno, es un lindo tema. Sí, pero la verdad es que no sé bien por dónde encararlo. Pensaba que a lo mejor como fue un movimiento tan fuerte, pero que finalmente quedó en la nada, podría ir por ahí. ¿Cómo? ¿Que quedó en la nada, decís? Y sí, quedó en la nada. El anarquismo desapareció. Yo no estaría tan seguro. Mira, en reglas generales podemos decir que el anarquismo hacia finales del 1800 se dividía en distintas corrientes. Vení, sentémonos acá. Vos tenías, por un lado, los individualistas. También estaban los colectivistas y también los anarcocomunistas. Y dentro de estas agrupaciones, los que estaban a favor de la organización y los que estaban en contra. Los individualistas desconfiaban de cualquier tipo de organización, por eso es que no tuvieron nada que ver con la formación de los sindicatos, por ejemplo. Mientras que en este sentido confluyeron los organizadores, que le dieron forma a un sindicalismo revolucionario con características muy interesantes. ¿Y un movimiento como ese, a dónde fue a parar? ¿Por qué no quedó nada? No, los movimientos tan importantes como lo fue el anarquismo en su momento no puede quedar en la nada. Si bien no está hoy como era a principios del siglo XX, pero sus ideales no se perdieron, siguen vigentes. ¿Y dónde están esos ideales? Esa es tu tesis. Después de la charla con el profesor, me di cuenta que el anarquismo es mucho más interesante de lo que yo me imaginaba. Tengo bastante material como para tratar de hacer una tesis. De todos modos, ahora tengo más preguntas que respuestas. ¿Quedan anarquistas todavía? ¿Quedó algo del movimiento anarquista en la actualidad? ¿En qué movimientos políticos, artísticos o sociales puedo encontrar las ideas del anarquismo? A principios del siglo XX, la gran mayoría de los sindicatos eran anarquistas. La base obrera era anarquista. En Buenos Aires circulaban cientos de publicaciones. ¿Dónde quedó todo ese movimiento? El movimiento anarquista, como un movimiento de masas, no existe más. Pero algo tiene que haber quedado. No se puede haber ido sin dejar ninguna huella. ¿Dónde están los restos de la utopía anarquista? ¿Qué quedó de ese sueño de un mundo libre? La Biblioteca José Ingenieros fue durante todos los últimos años el refugio del anarquismo en la Argentina. Del movimiento que amenazaba con subvertir el orden de la sociedad burguesa, lo primero que aparece al buscar es una biblioteca. No es un mal comienzo. ¿Sebastián? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Ernesto? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Qué andás? ¿Tranquilo? Permiso, sí. Sí, pasá. Bueno, Sebastián, como te conté por teléfono, estoy empezando una tesis sobre el anarquismo. Y bueno, tengo entendido que esta biblioteca es un referente muy importante en el movimiento anarquista. Sí, justo, además, venís en un día clave porque justo hay una compañera que participó de la fundación de la biblioteca, así que te va a poder contar ella de sus orígenes y cómo era la biblioteca hace 77 años. Vamos para adentro y te presento a Armonía. ¿Armonía? Sí, se llama Armonía. Vení, pasá que te la presento. Dale. En la José Ingenieros no solamente voy a encontrarme con los archivos del anarquismo,
También voy a conocer a quienes militaron por esas ideas. Quiero descubrir la dimensión humana de lo que vengo aprendiendo en los libros. ¿Cómo estás? No, estoy engripada, así que no estoy muy bien. Me agarró hacía 2 o 3 años que ni siquiera un resfrío. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos te parece? 80. 91. El 7 de junio cumplo 92. Armonía descubrió las ideas libertarias en su casa, por su familia, cuando era muy chica. Me interesa mucho escuchar su historia. Mis padres eran catalanes. Mi papá en España era monaguillo, hasta los 14 años. Vino en 1905 y después era un ateo tan convencido. Y yo estoy criada en un hogar anarquista, aunque ellos estaban casados por la iglesia y todos casados. Pero no, siempre yo no me casé. Tengo una hija de 57 años, nunca me casé ni me hubiese casado. No estoy de acuerdo, es una cosa muy personal. Del año 33 al año 40 iba todos los días a Devoto. ¿Por qué ibas a la cárcel de Devoto? Porque caía, en la época de Uriburu, caía un preso. Entonces, como era amigo que venía en casa, fuimos a verlo. Después de él, en Cayo Otto había 10 o 12. Nos llamaban la chica las canastitas. Íbamos con una canastita con comida, no podía llevar mucha comida, porque como eran solidarios, no se podía, la iban a repartir. ¿Se puede ser anarquista hoy? Se puede ser si vos lo sentís. Dentro de lo que vos querés hacer, trata de serlo. No podés ser como querés, porque la sociedad no te lo permite. Y la sociedad está manejada por ser patrón, aunque te parezca mentira la mayoría de la gente. Esto es mío y vos no me lo toques. Y si no lo estás usando, ¿por qué no lo voy a usar? Y a mí me hace falta. Ese sería. Yo me nutro de lo tuyo, vos te nutrís de lo mío. O de cualquier otro, ¿no? Cada uno contribuye con lo que puede. Esa es la idea anarquista. No hay por qué tener guardado. Lo tenés cuando lo necesitas. Y cuando no, ¿para qué lo vas a tener? Que lo ocupe otro, que lo use otro. Aunque también hay algunos que se llaman anarquistas y te dan ganas de darle una patada y sacarlos, ¿no? Yo digo que uno tiene que ser coherente con las ideas. No decir que pensás de una manera y procedés de otra. Las ideas que tengas, pero ser coherente. No podés decir yo soy partidario de esto y después vos te das cuenta que te estás tratando de sacar algo si puede. Yo no digo que sea ahora, a lo mejor tampoco los ven mis nietos, pero tengo la idea de que algún momento pueden estar las ideas. ¿Sí? La biblioteca fue fundada en junio de 1935. Armonía es una de sus socias más antiguas. Y por eso quise que me cuente sobre sus orígenes. La biblioteca nace por un grupo de gente, de compañeros de la FORA, de la Federación de Calzado. Así es como realmente los que forman la biblioteca. FORA casi no es todos, pero simpatizan con el anarquismo. Y siempre se ha considerado que hay que hacer cultura. ¿Cuántas historias debe haber acá? Sí. Historias muy lindas. Uno porque las vivió, a lo mejor otro las vivió y no les interesó y no las recuerda. ¿Alguna historia que haya pasado aquí dentro en la biblioteca? No, sí, compañeros que desaparecieron, compañeros que estuvieron detenidos. Después de escuchar la historia de Armonía, voy a encontrarme de nuevo con Sebastián de Raidú. Quiero saber cuál es la importancia de la José Ingenieros para el movimiento anarquista. La importancia ha cambiado, digamos, con los años. Fue pensada más como un proyecto de tener un espacio para hacer una militancia en un territorio determinado. Con los años, la biblioteca se fue transformando en una institución del movimiento anarquista y fue ganando una referencia dentro de la ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país y también a nivel internacional. Y además, en todos estos años, la biblioteca fue acrecentando su patrimonio tanto de libros como de documentación, periódicos, revistas, que la transformó en uno de los reservorios de documentación anarquista más importantes de Argentina y de Latinoamérica. Y luego, digamos, todo el resto de las actividades que se realizan en la biblioteca le da una proyección política más allá de ser una biblioteca, ser un archivo. ¿Qué actividades se hacen? Hay un montón de conferencias y de actos públicos que se realizan que también sirven como un espacio de encuentro de la militancia, un espacio de formación. Creo que una de las importancias que tiene la biblioteca y que siempre ha tenido es la búsqueda de
ser un espacio de debate y de encuentro. La Biblioteca José Ingenieros guarda una valiosa colección de libros y documentos históricos, publicaciones antiguas, que me presentan un pasado en el que el anarquismo tenía un fuerte protagonismo en nuestra sociedad. La prensa anarquista, también la prensa obrera, que era tal vez una de las principales herramientas de comunicación, de lucha, y no tiene nada más esta faceta periodística por un lado, sino que a lo que apunta es a clarificar posiciones frente a temas de actualidad. ¿Esto cuántos años tiene? Perdón. Este es de 1909, pero siempre tiene una sección en la cual informa sobre las novedades de la Fora, las asambleas que se realizan, las resoluciones que toma el Consejo Federal. También tiene una sección de boicots, en la cual notifica de cuáles empresas en ese momento están siendo boicoteadas y llama a los lectores a sumarse al boicot, a no consumir ciertos productos. ¿Y quiénes compraban estas publicaciones? Las publicaciones eran muy leídas. La protesta llegaba a tirar 10.000, 20.000 ejemplares por día, digamos, inclusive en ciertas coyunturas más. Hoy en día, ¿cuál es la importancia de mantener todo este archivo de estas revistas? El anarquismo, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, lo siguió siendo, pero sobre todo en el primer tercio del siglo XX, fue un elemento muy gravitante dentro de la sociedad argentina. Entonces, lo que nosotros estamos guardando acá no es solo nuestra memoria como anarquistas, sino que es la memoria de nuestro pueblo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. La verdad que está bueno ver este material porque no imaginé que lo iba a encontrar. Está acá la biblioteca, cuando tengas que venir a consultarlo ya sabes dónde está y te vamos a estar... Dale, gracias. Me voy de la Biblioteca José Ingenieros sabiendo que voy a volver muchas veces más a lo largo de mi trabajo. Porque en esta vieja casa de Villa Crespo conviven tanto la memoria como el presente del anarquismo en la Argentina. Osvaldo Bayer es quizás el referente más importante entre quienes estudian el anarquismo en la Argentina. Dedicó muchos años de su vida a investigar la historia de este movimiento. Lo hizo con una gran pasión, porque además de historiador, escritor y periodista, es un hombre de ideas libertarias. El anarquismo, es decir, el socialismo libertario, es tal vez el ideal más puro del pensamiento humano, buscando terminar con las guerras, terminando con las diferencias sociales, para terminar con la pobreza y para, como decían algunos pensadores, dijeron, la vida es tan corta, tenemos que aprovecharla a vivir en paz y dedicarnos a lo bello que tiene también la vida. Y este pensamiento va a ser la semilla de la Revolución Francesa. ¡Qué movimiento! 1789. Con esas palabras increíbles, ¿no? Igualdad, igualdad, libertad, fraternidad. Fraternidad entre los seres humanos. La igualdad entre todos, si somos iguales, nacidos iguales, porque hay esas diferencias después. Y libertad. Es decir, lograr la igualdad, pero en libertad. Un pensamiento realmente, bueno, se lo ha calificado de idealista, de utópico, pero es el pensamiento más profundo, más sabio. Sí, tal vez con algo de romántico. En su libro Cabezas de Tormenta, el sociólogo Cristian Ferrer hace una fuerte defensa de los idearios anarquistas. Ferrer sostiene que 100 años atrás, el anarquismo era un movimiento organizado, culturalmente significativo y políticamente temido. El anarquismo es un ideal que en otra época resultaba casi imposible. Es decir, era tan exigente. Suponía una idea exagerada de la libertad y una idea de revolución que era casi santa. Es decir, hasta que el último de las personas que hubiera en la tierra no se hubiera vuelto anarquista, no se podía construir un mundo anarquista. Esa idea casi perfecta dificultaba mucho la posibilidad de pensar a las ideas anarquistas como una posibilidad cierta. Hoy, por comparación, 100 años después, el anarquismo resulta impensable.
porque la sociedad de entonces podía pensarse en construcción hacia un mundo otro. Hoy no. Hoy rige una sociedad en donde las clases populares están fundamentalmente integradas a la idea de consumo posible. Entonces, no hay una afuera. Todos los que son excluidos quieren ser incluidos. Y ese es el triunfo de la sociedad actual. El anarquismo propone una revolución social que daría origen a un nuevo orden más igualitario, sin ningún tipo de opresión, ni política, ni económica, ni jurídica, ni religiosa. Este era el pensamiento de uno de los primeros impulsores del anarquismo, Mijaíl Bakunin. Mijaíl Bakunin es uno de los principales representantes del ideario anarquista y uno de los primeros impulsores de esta corriente como movimiento político. Nació en Rusia en 1814 en la ciudad de Priamújino. De familia noble, a los 14 años viajó a Moscú para iniciar una carrera militar que abandonaría luego por la filosofía. Fue perseguido y encarcelado en numerosas ocasiones. Fue uno de los propulsores del colectivismo, que proponía la abolición del Estado, la autoridad pública y colectiva, el respeto humano y la destrucción de todas las instituciones de la desigualdad. Sobre la base de estos principios se construiría la humanidad solidaria. Bakunin habría pertenecido a la masonería, con la intención de dirigir los intereses de la logia hacia las premisas del anarquismo. Falleció en Berna, Suiza, en 1876. Luego de su muerte, sus escritos se plasmaron en numerosas publicaciones que recopilaron sus discípulos. Entre ellas se destacan Dios y el Estado y Estatismo y Anarquía. Viviendo en el exilio y la pobreza, sus últimas palabras fueron: no necesito nada, he terminado bien mi trabajo. El historiador Martín Albornoz sostiene que en los últimos años los estudios sobre el anarquismo en la Argentina han orientado su búsqueda más allá del mero impacto que esta corriente tuvo en el interior del movimiento obrero. No hay en el anarquismo una imbricación completa con la clase obrera, por más que hoy en la relectura heroica del anarquismo aparezca el anarquismo vinculado con una corriente y un momento de la conciencia de la clase obrera, ya sea para bien o para mal. Justamente una de las potencias del anarquismo es que no es un movimiento clasista, digamos, que incluye sí a los trabajadores como incluso en carácter de víctimas principales del sistema, pero también incluye la posibilidad de pensar agrupamientos más amplios que estrictamente lo que sucede en el universo fabril, ya sea la familia, ya sea incluso en la relación entre médicos y enfermos, lo que tiene que ver con el colegio, con la educación. Es decir, el anarquismo plantea, digamos, una ramificación mucho más amplia de las zonas a ser emancipadas. Por eso me parece a mí que escapa un poco del universo estrictamente fabril. El anarquismo no habla de explotación, habla de dominación, porque su influencia no se limita a la clase obrera, sino que abarca otros aspectos de la vida en sociedad. En esto se diferenciaba de otras corrientes como el marxismo, a quienes se enfrentó en la Primera Internacional. La Primera Internacional, conocida también como Asociación Internacional de Trabajadores, fue la primera organización que intentó coordinar las luchas de los trabajadores de los países industrializados. Surgió en 1864 en Londres, para buscar un orden social más justo e igualitario y contrarrestar las condiciones de explotación del incipiente capitalismo. Este espacio de cooperación se reuniría anualmente para tratar problemáticas comunes y diseñar políticas de lucha. Entre sus principales reclamos estaban las mejoras en las condiciones laborales, la abolición del trabajo infantil y la implementación de la huelga como un instrumento de lucha.
Para avanzar en las conquistas sociales, promovían una acción conjunta del proletariado, cuyo objetivo final era la socialización de los medios de producción. Los comunistas, nucleados alrededor de Karl Marx, proponían la toma del poder del Estado por una dictadura del proletariado. Los anarquistas, a través de Mikhail Bakunin, estaban en contra de todo tipo de orden jerárquico y poder centralizado. Promovían un federalismo social y cooperativo. Los marxistas promovían la formación de partidos políticos. Para Bakunin, los obreros debían unificarse en torno a sindicatos. La ruptura definitiva de la Primera Internacional se dio 8 años después, entre estas dos corrientes, autoritarios y libertarios. Bakunin se retiró de la organización. La asociación se disolvería formalmente recién en 1876, tras 12 años de existencia. La idea de revolución social en el anarquismo no es la idea de una revolución política. Los anarquistas odiaban a la política. Ellos hablaban de revolución social. Esto significa, en otras palabras, que no querían tomar el poder, ni querían accionar políticamente, ni formar partidos políticos, ni respetaban a nadie que se dedicara a la política. Al hablar de revolución social, estaban hablando de una revolución cultural, que no solamente ocurría en la gramínea, es decir, por abajo de la sociedad, sino que además presuponía una transformación cultural previa, que inevitablemente iba a producir luego una transformación no en los órganos del Estado, no en la representación partidaria de los electores, sino en las formas de vida en común. Por lo que llevo investigado, puedo decir que el anarquismo es un movimiento revolucionario tanto en lo social, en lo político y también en lo cultural. Las melodías de las canciones anarquistas son fáciles de reconocer. Forman parte de nuestra historia cultural, aunque a los neófitos nos cueste asociarla con el movimiento libertario. Demian. Buenas, Ernesto. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien. Bienvenido. ¿Esta es tu banda? Más que banda es un club. Me dijeron que tocan canciones populares de la Guerra Civil Española. Claro, republicanas. Republicanas. Claro, las que se cantaban en los frentes republicanos. ¿Y cómo surge la idea? Porque, digamos, tocar este tipo de canciones. Mi bisabuela era anarquista, ¿viste? Era gallega. Vino acá a la Argentina y se hizo anarquista. Y mi bisabuela nos cuidó a mi abuela, después cuidó a mi vieja, después me cuidó a mí y nos cantaba todas canciones anarquistas. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. ¿Cómo dice? Que no, paloma. La dinámica un poco del espectáculo es que se cuentan la historia de las canciones, de dónde vienen, y las interpretamos reversionadas. Nosotros tratamos de elegir las canciones que cantaban los milicianos en el frente. ¿Entendés? Cuando estaban ahí peleando con el fusil o trasladándose de una trinchera a otra, cantaban estas canciones. El título de la partitura que vamos a interpretar es Marcha Triunfal, el subtítulo A las barricadas. Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos
deber. El bien más preciado es la libertad. Hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Siempre igual tratamos de mantener la melodía original, la línea melódica original. Cuestión de que si alguien las conocía, la pueda cantar, digamos, se pueda reencontrar con él, con ese cacho de historia. Y el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la real. ¿Cómo dice? A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo. Por el triunfo de la Imagino que los de arriba del 70 realmente sienten estas letras, digamos que Muchos sí, muchos se movilizan de una sí. manera... Sí. Nos ha pasado en algunos lugares por ahí donde el festejo del Día de la República, por ejemplo, en la Federación de Asociaciones Gallegas, que va gente grande de muchos años y sí, escucharlos cantar, digamos, es como lo que están cantando ahí no es el hit. canción para cantar parados. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito que viva la Internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos. ¿Por qué? Esta se la dejo a usted. En la lucha final. Y se alzan los pueblos con valor por la Internacional. Buenas noches, muchísimas gracias. La anarquía es una utopía que combina el carácter ético y estético de la vida. Las canciones que interpreta el Club Artístico Libertad son mucho más que himnos. Son una forma de comprender la vida. Desde sus inicios, el anarquismo tomó el arte como pieza fundamental del desarrollo humano, escribiendo libros, componiendo canciones y también filmando películas. Ya en 1913 se estrena una de las primeras películas de espíritu libertario, La Commune. El film, que fue dirigido por Armand Guerra, reconstruye las revueltas populares que pasaron a la historia bajo el nombre de la Comuna de París, la primera experiencia de gobierno obrero en Europa Occidental. En marzo de 1871, la capital francesa se encontraba sitiada luego de que Napoleón III perdiera la guerra ante los prusianos. El gobierno provisional del conservador Adolphe Thiers teme una revuelta del proletariado y manda desarmar a la población, decomisando cañones almacenados en distintos barrios de la ciudad. El pueblo reacciona y junto a la Guardia Nacional, sublevada del gobierno, se resiste y toma la ciudad. El 26 de marzo se realizan las elecciones y se proclama oficialmente la Comuna de París. La primera experiencia de gobierno obrero duró apenas 60 días. El cortometraje fue financiado por una cooperativa fundada por anarquistas en 1913. El director, Armand Guerra, era un valenciano que se identificó con el anarquismo desde su adolescencia, cuando trabajaba como obrero tipográfico en una imprenta. En 1913 comienza su labor en el cine, realizando cortometrajes con contenido social, que tuvieron una gran repercusión comercial y artística.
Otro ícono dentro de su filmografía es Carne de Fieras, un melodrama filmado en España en 1936, en el que recrea la vida de una compañía de circo. Uno de sus momentos más recordados es cuando una mujer baila desnuda en una jaula rodeada de leones. El Ojo de Guerra muestra el cuerpo humano sin prejuicios, un paso adelante en la moral de la época, un acto de libertad, una película profundamente anarquista. El historiador Juan Suriano sostiene que el anarquismo es un movimiento que desde el punto de vista doctrinario, cultural y social es muy heterogéneo. Dentro del anarquismo coexisten numerosas corrientes, numerosas perspectivas, a veces francamente irreconciliables. El anarquismo no se entiende sino como un mosaico de formas de pensar diferentes, pero que tienen como una especie de base que los une a todos, que es el tema de la lucha contra el poder, la lucha contra el Estado, contra la religión, y en nuestro caso el catolicismo y la nación. Digo, me parece que hay como unos pilares básicos que comparten dentro de esta doctrina, y después el anarquismo lo que tiene es esta facilidad para permitir disidencias constantemente. La potencia del anarquismo, que muchos autores han visto, muchos autores contemporáneos que estudian anarquismo han visto como una limitación, yo creo que justamente ahí reside la potencia del anarquismo. Es decir, un pensamiento fragmentado que se ramifica complejamente, que no puede estar dotado de un centro, digamos, místico, político, como podría ser el marxismo, la obra de un autor, sino que se diversifica en función de las distintas zonas de explotación y dominación que ellos están contemplando. Cada anarquista es distinto de los demás. Eso significa que ha habido una gran libertad de pensamiento doctrinario al interior de las ideas generales. No es equivalente a lo que ocurre, por ejemplo, lo que ocurrió con el marxismo, donde un libro como El Capital era casi, o El Quehacer de Lenin, eran, bueno, obras de referencia, como la Biblia. ¿Qué corrientes existen del anarquismo? Bueno, existen anarquismo individualismo, anarquista individualista, anarquista que defiende la utilización de la violencia como un modo per se liberador. Existen anarquistas más propensos a la alianza con los socialistas, existen anarquistas muy duros doctrinariamente como Gilimón, y en sí, nuevamente, por esto que decía antes de la diversidad doctrinaria del anarquismo, es posible que existan muchos tipos de anarquismo. El anarquismo permite eso, permite que individuos que tengan una afinidad básica se unan y puedan disentir, y entonces del disenso ellos hacían un mérito, pero ese mérito terminaba generalmente siendo contraproducente, porque el anarquismo nunca terminaba de ponerse de acuerdo en los momentos más complicados. Hacia la década del 30, la debacle del movimiento anarquista era sensible, mientras otras tendencias obreras como el socialismo y el comunismo se mantuvieron vivos en sectores de clase media. Por su parte, el anarquismo no pudo competir con un movimiento que, al igual que ellos, encontraba su fuerza de sustentación en los sectores más populares. Las ideas libertarias sucumbieron ante las reivindicaciones sociales del peronismo. Hola, Juan Carlos. Mi nombre es Ernesto, no nos conocemos. Soy estudiante de Historia y estoy haciendo una tesis sobre el anarquismo.
Me gustaría preguntarte algunas cosas. De los comienzos y del legado del anarquismo. ¿Quedamos en tu librería? Muchas veces fui a la librería del Aleph, que está en el límite entre Almagro y Villa Crespo. Nunca supe que el hombre que me vendía los libros para estudiar era Carlos Pujalte, uno de los principales eruditos del anarquismo en Argentina. Buenas. Hola. ¿Juan Carlos? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Ernesto. Mucho gusto. Estoy preparando un trabajo de anarquismo y quería ver por dónde arrancar, qué libro podría leer. Mira, para interiorizarte hay dos que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Este es un francés que murió hace unos años y se llama El anarquismo. Es un libro que te introduce desde el principio a conocer la historia del movimiento, después las distintas formas del anarquismo, las distintas tendencias, y te da todo un pantallazo global sin comprometerse específicamente con ninguno, o sea que es muy buen material. Este es, digamos, para introducirte, sí. ¿Qué podría ser algo del anarquismo en Argentina, sus comienzos? Tenés el libro de Santillán, La Fuera en el Movimiento Obrero. Es la primera organización gremial de la Argentina de carácter importante y de carácter general. Me interesa saber tu experiencia personal en el movimiento anarquista. ¿Cómo fue? ¿Cómo empieza? Uy, eso da para una charla un poquito larga, pero si querés, me estaba tomando mate recién acá abajo. Si querés, te convido. Vení y charlamos. Y vos, Juan Carlos, sos español, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? Nací en Sevilla, sí. ¿En Sevilla? Sí, sí. Y llegué cuando tenía 2. O sea, cumplí 2 años en el barco. Mi papá estuvo preso del 37 al 42 en las cárceles franquistas, ¿no? Estuvo condenado a muerte, pero no lo mataron. Se salvó de que lo ejecutaran realmente, ¿no? De hecho, cuando vino acá, en el pasaporte le pusieron rojo. Rojo textual, es decir, le sellaron el pasaporte con un matasellos que decía rojo, para que en Argentina supieran quién venía, ¿no? Yo tenía ganas de ligarme con la gente del movimiento, pero la verdad yo no conocía a nadie. Y un día, en una marcha a Congreso, la larga columna de las madres de Plaza de Mayo, derechos humanos, los partidos políticos, y un pequeñito grupo con una bandera rojinegra en diagonal, ¿no? Y digo, ¿y esto? No decía nada, ¿no? No tenía ninguna inscripción, o sea que no era identificable así fácilmente. Me acerqué a uno de los que andaba con el grupito y le pregunté, perdón, ¿ustedes son del PI? El partido intransigente, si se acuerdan del PI, que tenía colores rojo y negro. Me dice, no, somos anarquistas. Ah, bueno, entonces me quedo. Y me quedé con la columnita ella. El que me dijo que se presentó como anarquista era Cristian Ferrer. Bueno, desde ahí tenemos conocimiento y una larga amistad, ¿no? Bueno, después de eso conocí la biblioteca José Ingenieros porque me ligué con ellos y bueno, y fui viendo las cosas y se hizo un grupo, ahora está más bastardeada la palabra, pero en ese tiempo era bastante identificatoria, que eran los grupos de autogestión. Las publicaciones, ¿no? Estas revistas tenían gran importancia en el movimiento. Las publicaciones siempre tuvieron gran importancia en el movimiento, los libros y las publicaciones periódicas. Juan Carlos Pujalte es una figura central en el anarquismo argentino actual. Su librería es un lugar de encuentro y difusión de las ideas libertarias. Desde siempre los anarquistas le dieron mucha importancia a la palabra escrita y continuamente sacaron periódicos, revistas y todo tipo de publicaciones. Las publicaciones fueron la principal herramienta de promoción del ideario anarquista. Se imprimieron en la Argentina cientos de periódicos y revistas. Cada título representaba distintos grupos y corrientes. La mayoría de las veces había confluencia de ideas, otras tendencias opuestas. En 1890 comenzó a publicarse El Perseguido, la publicación anarquista más representativa de esa década. Se realizaba y distribuía en la clandestinidad. Era anarcocomunista pero no organizativo y salía en varios idiomas para el inmigrantado heterogéneo. En 1897 apareció La Protesta Humana, un periódico quincenal de orientación colectivista. También fue importante El Azote, abiertamente anticlerical.
La protesta humana se convirtió años más tarde en La Protesta. Esta publicación tuvo un diario vespertino llamado La Batalla, con una sección en italiano y otra en yiddish. En 1910 llegó a publicar 16.000 ejemplares, en una ciudad que tenía por ese entonces 1 millón de habitantes. También son destacables La Voz de la Mujer, editado en Rosario entre 1896 y 1897, el primer periódico anarcocomunista escrito por y para mujeres. La revista Martín Fierro, dirigida por Alberto Giraldo, que luego se editó como suplemento literario del diario La Protesta. En la década de 1920 apareció La Antorcha, que tendrá un rol importante en el debate de ideas, sobre todo en su defensa del anarquismo expropiador. Estas son publicaciones actuales. Son publicaciones actuales, claro, siguen saliendo y bueno, estos son cosas que tocan los más diversos temas, ¿no? Por ejemplo, esta Extinción, que es una publicación antiespecista, o sea que está con los derechos del animal y todas estas cosas, ¿no? Los que usan, como son medio ecologistas, usan el rojo y el verde en vez de el rojo y negro, ¿no? Esta es la publicación El Libertario, que es una publicación de la Federación Libertaria Argentina que tiene muchos años, ¿no? Está muy vivo en cuanto a la publicación de material impreso aparte de los libros, ¿no? ¿Cuál es el legado, vos crees, hoy en día que dejó el movimiento anarquista? Bueno, primero la pervivencia del movimiento anarquista en sí, ¿no? Pero más allá de eso hay un florecimiento muy grande de pequeños grupos, de agitación, de producción teórica, grupos contraculturales. De eso los identificados claramente como anarquistas, pero por fuera de eso hay una influencia libertaria gigantesca, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Es decir, desde el 2001, acá en la Argentina, para decirte lo más visible, el florecimiento de las asambleas populares y las fábricas autogestionadas y todo este tipo de cosas se basan en los principios anarquistas de horizontalidad, asambleísmo y lo que podemos llamar democracia directa de alguna manera, ¿no? Lo primero que ocurre cuando se produce un shock de carácter fuerte, de carácter económico, social, alguna catástrofe, es inmediatamente la formación de asambleas de resolución de los problemas directos, ¿no? Y se ve claramente, qué sé yo, en España. Acá en la Argentina salió, nadie lo impuso, no fue el movimiento anarquista que fue barrio por barrio decir hagamos una asamblea, sino fue la gente directamente la que se organizó, ¿no? En Grecia es igual, el contenido es claramente libertario, sino anarquista, digamos, aunque no se definan como tales, ¿no? Juan Carlos, te agradezco mucho. Bueno, me alegro, che. Bueno, ahora tenés que elegir, ¿no? Tengo que elegir, me voy a llevar algunos libros que me dijiste, pero tengo un panorama mucho más claro de cuando entré. Bueno, bárbaro. Me alegro mucho. Puede ser anarquista sin haber leído jamás un solo libro de anarquismo. Basta con saber 3 o 4 ideas básicas a las que no se quiere olvidar. Es decir, la libre iniciativa, la libre voluntad, el rechazo a las jerarquías, el rechazo a mandar y obedecer, la posibilidad de un mundo sin poder separado. Los libros están bien, pero no hay que pasarse de erudito tampoco, me parece, ¿no? El anarquismo es ante todo una forma de vida, en lo posible. El anarquismo hoy no tiene peso relativo dentro del escenario político argentino ni mundial. Sin embargo, su aporte es insoslayable. Probablemente pocos movimientos hayan sido tan significativos en la historia de los últimos 150 años. Nunca hubo muchos anarquistas en el mundo. Es cierto que en España, la Confederación Nacional del Trabajo, que era el sindicato, llegó a tener 1 millón de afiliados. Pero la mayoría no eran anarquistas, eran obreros que confiaban en los líderes anarquistas, que es una cosa muy distinta. En algunos países hubo unos cuantos miles de anarquistas, pero en otros eran muy pocos. Y sin embargo, desarrollaron una influencia. Eso quiere decir que fueron los necesarios. Es muy difícil saber el peso que tiene el anarquismo en el escenario político actual. Sin embargo, su aporte parece ser insoslayable si pensamos la historia del último siglo. Tuvo su breve verano de la anarquía en España, en el 36.
pero en el resto del mundo no consiguió masificar sus ideas de abolición del poder. Pero el aporte del anarquismo sigue encontrándose en distintas manifestaciones de la cultura. Aquel espíritu libertario vive en muchas de las reivindicaciones que aún hoy siguen siendo una deuda social pendiente. Bueno, por hoy dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. Profesor, quería consultarle algo. Sí, decime. Empecé la investigación sobre el anarquismo y a partir de lo que vimos hoy se me ocurrió que uno de los temas principales podría ser el vínculo que hay entre el anarquismo y los inmigrantes. Están ligados, ¿no? Sí, es muy buena observación la tuya, Ernesto. Es así, o sea, los inmigrantes vinieron en los barcos y fueron obviamente los europeos. Las ideas anarquistas se vinculan con las corrientes inmigratorias. Aparecen estos primeros militantes expulsados de Europa por las leyes represivas después de la Comuna. En cualquier lugar del mundo donde uno vaya, aunque sea la ciudad más alejada, el pueblo más chico de la Argentina, te vas a encontrar con que al menos una persona es anarquista. Generalmente un muchacho que pinta una A por las paredes y que se siente molesto y diferente a los demás. Eso es un fenómeno mundial. Evidentemente, una de las cosas que los anarquistas hacían y muy bien era difundir lo que ellos producían. Incluso siempre pienso que muchos de estos intelectuales que quieren ser escritores entran al anarquismo para hacerse conocidos también. Muchos textos que aparecen son anónimos, como dando a entender, no importa quién los escribe, sino qué es lo que se escribe. Pero si yo hoy me quisiera acercar al anarquismo, digamos. Tenés que ir a militar a algún lado. Los libros te acercan a la literatura anarquista, pero el anarquismo me parece que está en otro lado. Para mí, particularmente, el anarquismo es la militancia anarquista. Thank you.